médica. Seguimos entonces con el foro denominado Sitios de Práctica. Invitamos a los panelistas a que nos acompañen al escenario. Los panelistas que nos van a acompañar en este foro son el doctor Jaime Restrepo Cuartas, representando a la Fundación Universitaria de la Fundación Cardiovascular de Colombia, el doctor Álvaro Romero Tapia, representando a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME, la doctora Lina María Vera Cala, representando a los programas de medicina de la región Oriente, y el doctor Juan José Rey Serrano, representando a la Secretaría de Salud de Bucaramanga. Como moderador de este panel estará el doctor Luis Carlos Ortiz Bonsalve, director ejecutivo de ASCOFAME, a quien doy la palabra. Mil gracias a todos ustedes por su paciencia. Prometo que esto va a ser interesante. Tenemos un panel, unos panelistas de lujo y un tema que debo contarles fue decidido por los decanos de las facultades de Ciencias de la Salud de acá de Santander, teniendo en cuenta que es uno de los temas que más, digamos, les duele en cuanto a la formación no solo médica, sino de talento humano en salud, y es todo lo relacionado con la relación docencia-servicio, con los escenarios de práctica, que entre otras cosas es uno de los factores clave para formar talento humano, para formar médicos que realmente, digamos, atiendan de la mejor manera los problemas de salud del país. Voy a ahorrarme nuevamente la presentación de los panelistas. Mil gracias por haber aceptado esta invitación de ASCOFAME y bueno, vamos a empezar. Doctora Lina Vera, dada su condición actual de decana de la Facultad de Salud de la UIS, ¿cómo observa usted hoy la responsabilidad que asumen los diferentes actores, las IPS, las facultades del área de la salud y las propias autoridades sanitarias frente al tema de relación docencia-servicio? ¿Hay un compromiso realmente acá en la región que destacar y qué considera usted que se debe mejorar? ¿Sí se escucha? Bueno, gracias Luis Carlos por la pregunta. Bueno, yo pienso que compromiso sí hay, sin embargo hay bastantes barreras. Docencia-servicio entre las universidades y las instituciones de salud. Múltiples razones, ¿no? Hay barreras que nos impiden llegar a ese sueño de dar una integración completa de parte y parte, que los sitios de práctica son una extensión de las aulas universitarias, ¿sí? Es simplemente otro escenario más de formación para nuestros estudiantes. Así es como debemos verlo de parte y parte, vuelvo a decir. ¿Eso qué significa? Eso significa que en esos sitios de práctica deben haber condiciones mínimas de calidad, de comodidad, de espacios propios para que la experiencia de enseñanza-aprendizaje se dé de la mejor forma posible para los estudiantes. Eso implica recurso humano, recurso físico, recursos también de la actitud de las personas y de mantener ese espíritu de colaboración entre la universidad y los escenarios de práctica. A veces sentimos desde las universidades, como lo dijo Luis Carlos, los tres decanos estuvimos de acuerdo en poner este tema porque nos parece fundamental, sobre todo en este momento que estamos con el 1330, con este nuevo sistema de evaluación de sitios de práctica. Sentimos a veces desde las universidades que se nos ve como, lo voy a decir así feo, como va a sonar, como una plaga, que llegamos a las instituciones de salud con nuestros estudiantes como a devorarnos todo. Y pues realmente no es así, o sea, es parte, vuelvo a decir, de la responsabilidad que tenemos todos para formar el talento humano en salud. Como decía esta mañana,
esos que estamos formando nos van a atender a nosotros y a nuestras familias. O sea, qué mejor que todos estemos de acuerdo en hacer las cosas como debe ser para que esos egresados pues sepan hacer su trabajo profesional muy bien hecho. Entonces, hay buena voluntad, pero nos falta avanzar más en esas relaciones. Yo pienso que este nuevo modelo de evaluación nos va a ayudar mucho en eso. El viernes pasado que estaba en un taller en el Ministerio de Educación, dijeron algo que me caló mucho y es que estas evaluaciones se deben abordar como un ejercicio de utilidad para nosotros mismos, no tanto para mostrarle a un Ministerio de Educación que tenemos los sitios bien estructurados con todo lo que se debe, no, o sea, no en el papel aparezcan bonitos, sino que en realidad sirvan estos ejercicios para mejoramiento de nuestras relaciones, de la calidad de lo que ofrecemos y que eso se vea en el impacto en la formación de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, esa es como la perspectiva que tenemos como universidad, creo que todos las tres facultades, y pues es también un llamado a que nos sentemos en estos procesos a preparar todos estos cambios, la atención de las visitas que vamos a tener del ministerio. Nosotros, las tres universidades, estamos unidas, como decía Laurita también esta mañana, pensamos que podemos trabajar en conjunto. Aquí los sitios de práctica son pocos, ¿cierto? Así que los compartimos generalmente entre todas las universidades y es muy viable que hagamos un trabajo conjunto entre todos, universidades y sitios de práctica, para que seamos una región de mostrar en el país. Gracias, doctora Lina. Ahora, doctor Restrepo, usted es una persona con una trayectoria amplia, reconocida a nivel nacional, a nivel regional, en temas tanto de salud como de educación en salud, educación médica, en Antioquia, después en Colciencias, ahora acá en Santander. Con base en toda esa trayectoria, ¿cómo ve justamente que se podría abordar, digamos, una mejor relación entre las instituciones de educación superior que forman el talento humano y las instituciones de salud que, digamos, son esenciales para desarrollar esas competencias de las que nos hablaron acá todos los conferencistas? Digamos, como con una visión muy pragmática, ¿cómo lo deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos iniciar ese abordaje que una gobierno, instituciones de salud e instituciones universitarias? Muchas gracias. Pues yo pienso que lo que expresa la doctora Lina es muy válido. Creo que es un tema de cultura organizacional. Creo que a mí me parece que la universidad está llamada, por supuesto, en la relación con los campos de práctica, a mantener una actividad que no se base simplemente en un convenio que se firma, que muchas veces se hace alejado entre las instituciones. Se envían las propuestas, se firman, hay unos voceros. Debe haber una relación interinstitucional muy sólida, una relación que permita que exista un proceso de capacitación permanente entre las instituciones. Las instituciones están buscando convertirse en instituciones. Eso, por supuesto, es relevante y es una muestra de que las instituciones de práctica quieren convertirse en instituciones donde haya docencia, en actividades académicas de manera permanente. De tal manera que me parece a mí que un elemento fundamental pudiera que mantengamos ese espíritu de conversación permanente, de diálogo permanente entre los directivos de las universidades con los directivos de las instituciones de salud, y que facilitemos los procesos de formación de instituciones de educación, de instituciones de práctica que se conviertan en instituciones universitarias. Porque lo que hay que crear en esas instituciones es un ambiente académico, un ambiente en el cual el estudiante que sale de la universidad se sienta que mantiene su permanencia en la institución universitaria, y que existe ese mismo ambiente que existe en las universidades
exista también en los campos de práctica. Pero creo que es un tema de cultura que hay que profundizar y que hay que consolidar. El rol y las responsabilidades de las instituciones de salud en el proceso de formación de talento humano. Pero para no dejar el punto del relacionamiento aquí en la región entre instituciones educativas, escenarios de práctica y autoridades sanitarias, doctor Rey, desde la Secretaría de Salud de Bucaramanga, y teniendo en cuenta que usted reincide, digamos, en estas actividades de autoridad regional y su trayectoria también como decano, como miembro de la Junta Directiva de Ascofame, ¿cómo considera el papel de las autoridades sanitarias regionales para fortalecer ese relacionamiento y que realmente corresponda a las necesidades de una mejor formación de talento humano en salud, según las características y las necesidades de su población, de sus instituciones de salud? Bueno, muy buenas tardes, celebrando este interesante foro. De verdad que un saludo a todos los miembros del equipo directivo Ascofame, a su presidente. Gracias por estar en nuestra región y también pues contento de que hay un auditorio de verdad de cantidad y calidad excelente de nuestras universidades. Me alegra mucho eso. Yo diría en primer lugar que la autoridad sanitaria por sobre todo debe tener la capacidad no solamente de formular, sino de saber socializar y sensibilizar a la academia sobre la realidad de lo que está sucediendo con la salud pública, especialmente de sus regiones. Lo que uno vive en una Secretaría de Salud, estando muy cerca a las necesidades de las comunidades, a las problemáticas que se viven todos los días, e incluso un elemento que es sustancial e interesante, en la dinámica de lo intersectorial, que eso desde la academia tenemos un discurso que pregonamos, hay problemas muy serios que hay que abordarlos evidentemente desde esa dinámica intersectorial. En una administración municipal se vive mucho eso, uno tiene una interacción muy grande con otros estamentos de desarrollo social, de economía, hay muchos problemas de salud que pasan por problemas que otras secretarías abordan, y allí la autoridad sanitaria puede darle a la academia también una serie de orientaciones, de caminos que pueden servir mucho para la formación más integral de las personas. A mí me parece que las secretarías de salud puntualmente tienen el panorama claro de una realidad que a veces en la academia no se logra palpar tan de cerca. ¿Qué hay que hacer? Yo recordaba, por ejemplo, que hace algunos años el doctor Restrepo, yo creo que ha sido también pionero de esos temas, impulsar en las regiones, en lo local se llaman los comités universidad, empresa, estado, que son unos espacios donde se sistematiza un poquito más ese diálogo. A veces en esos comités tocan temas de salud, pero debería ser un elemento mucho más programático. Un comité que en donde el Estado, la autoridad sanitaria, se siente cada 2 meses con la representatividad de la academia, con la red de prestación que tiene y se planteen, por ejemplo, estos temas de problemas. Hay una dinámica muy interesante también en la formulación de políticas públicas. Por ejemplo, Bucaramanga tiene política pública para población en condición de discapacidad. No la formuló salud, no participamos en juventud, en mujer, equidad y género, en habitante de calle. Hay muchas políticas que realmente tienen unas visiones muy integrales, recogen también unos diagnósticos que no hay que desaprovechar, y todas esas realidades deben inspirar también toda la agenda académica. Me parece que en eso hay cosas por hacer y avances muy concretos. Las secretarías se han tecnificado mucho más, hay mucha más información que hace 10 y 20 años, muchas cosas que compartir para la academia también, retroalimentar, ¿no? Porque generalmente uno cree que en esa dinámica la academia es la que tiene que orientar. Yo, estando en las dos orillas, pienso que la autoridad sanitaria tiene muchas cosas que contarle a la academia para también alinearla, orientarla y sobre todo buscarle foco. Ese sería el aporte.
creemos que es importante que las autoridades sanitarias ayuden a liderar, digamos, ese proceso de transformación de esa relación docencia-servicio que hoy por hoy, por lo menos en muchas regiones del país, nos pasa en Bogotá, doctor Romero, se ha vuelto una relación mediada más por otros intereses distintos a la verdadera formación de calidad del talento humano, con un aporte también significativo en el mejoramiento de los servicios que prestan en esos servicios. Y vemos que realmente sin la orientación de las autoridades nacionales y locales va a ser muy difícil hacerlo, digamos, de manera directa entre las dos instituciones, por lo menos en algunos casos específicos. Doctor Romero, usted cerraba ahora su conferencia con un tema que consideramos clave desde Ascofame y creo que es importantísimo para el sistema de salud, y es la formación del talento humano de los médicos, pasando, digamos, exponiéndolos desde muy temprano a escenarios comunitarios y a escenarios, diría yo también, del primer nivel de atención. Tratar, digamos, de que se enfoque la formación del médico en la atención, digamos, de esa población que realmente requiere. Son servicios preventivos, servicios, digamos, oportunos que eviten que se nos enferme y lleguen a los servicios de alta complejidad. Usted nos habló ya de una experiencia práctica en su facultad. ¿Cómo logró también cambiar esa cultura? Porque hay un aspecto cultural muy fuerte. Los médicos o los estudiantes de medicina no quieren estar en la comunidad ni quieren estar en los centros de atención de primer nivel, sino quieren estar al lado de la alta tecnología, de los especialistas, etcétera. ¿Cómo hacer para romper, digamos, la parte cultural y poder, digamos, introducir esos cambios de manera definitiva en la educación médica? Gracias. Bueno, debo aclarar que no lo he logrado. Estamos empezando y esperamos lograrlo, ¿no? Pero yo creo que hay varias cosas y no quisiera dejar pasar un par de comentarios de los panelistas que han dicho y que desde Ascofame creo que vale la pena que lo mencionemos. Tanto el doctor Bernal como el doctor Juan José dijeron dos cosas que yo creo que resumen en algo que es lo que como Ascofame vemos debe ser la relación facultad o universidad-hospital. Y es lo que empresarialmente uno podría llegar inclusive a hacer una semejanza como una alianza estratégica. Es decir, eso no puede quedarse en un convenio que se firma y en un documento que pasa por oficina jurídica de aquí y de allá, sino que una alianza de esa naturaleza supone que usted tiene algo que yo no tengo y yo tengo algo que usted no tiene. Y esa definición hace que yo me fortalezca en lo que yo sé hacer bien y se lo pongo a usted, y usted en lo que sabe hacer bien me ofrece y nos fortalecemos los dos. Por eso se llama alianza estratégica. Quizás, me gusta mucho el concepto de cultura que plantea el doctor Jaime. El problema es que, y recuerdo mucho las palabras de un foro que tuvimos en este mismo tema en Bogotá, y lo mencionaba uno de los directores quizás de los hospitales más emblemáticos universitarios en Bogotá, como es el Hospital San Ignacio. Y él decía, ser hospital universitario no es una obligación, es una opción voluntaria. Usted puede ser un muy buen sitio de práctica, pero también simplemente puede ser un hospital muy bueno que asiste a los pacientes. Entonces, creo que aquí lo importante es no caer en la trampa de pensar que la universidad se comprometa con un hospital propio y a costa de una cantidad de pérdidas, como lo plantea el doctor Juan José. Y es que los que estamos en juntas directivas de hospitales universitarios sabemos que una cosa es la realidad académica y otra bien distinta es cómo usted se mantiene financieramente en un hospital con el régimen asegurador, por ejemplo. Entonces, ahí está el punto, digamos, de encuentro. Y un poco, no me he perdido de la pregunta, es interesante ver cómo justamente parte de lo que dinamiza esa pugna y que al menos en otras regiones, particularmente de la que yo vengo, que es Bogotá, se ha terminado traduciendo en temas de orden financiero. Porque a la larga, lo que termina mediando la relación entonces, ya no es si la investigación nutre el desenlace clínico o si la investigación nutre los sistemas de información del hospital para hacer mejor evidencia y sobre eso mejor práctica, sino es cuánto me pagas, cuántos cupos te doy. Y en ese sentido, una de las alternativas más interesantes es poder
irse a una mirada de prácticas mucho más universal y mucho más pertinente para el médico general. Si yo tengo un hospital de tercer nivel en la ciudad y pretendo meter todas las facultades de medicina en las mismas 10 camas, pues no cabemos. Pero si entiendo que esas 10 camas de cuidado intensivo realmente le sirven a un grupo de estudiantes en un momento de su ciclo o de su nivel de formación, pero que pueda apalancar esa formación integral, holística y basada en la atención primaria en salud renovada, desde esa mirada mucho más transversal desde las comunidades, pues de paso empiezo a solventar el problema de los cupos, porque es que ya no queremos todos en las mismas 10 camas, sino que entendemos que tenemos un sistema abierto que es mucho más nutritivo y que bajo esa mirada de sinergia, la universidad enriquece y el hospital también. Por el 1330, quisiera uno, por ejemplo, que más allá de esa evidencia que a veces creo que todos decimos, bueno, ¿yo qué muestro de evidencia en este indicador o esta característica del CNA, ¿cierto? ¿Qué mejor que uno pudiera decir por causa de la acción integrada de la UIS o de la UNAP o de la UDES con tal municipio, redujimos en 2 puntos la morbimortalidad infantil? Eso sería un indicador de impacto súper interesante en donde ni la universidad quiere volverse hospital, ni el hospital quiere volverse universidad, sino que cada quien aporta desde su conocimiento y se nutre esa relación y en últimas beneficia la formación del talento humano en salud, que lo impacta de manera contundente sobre el paciente con una mirada de responsabilidad social. Me parece que esa es una mirada. Gracias, doctor Romero. Retomo una frase que acaba de decir, donde la universidad no quiere ser hospital y el hospital no quiere ser universidad, y ahí enlazo con lo que nos decía el doctor Restrepo. Un poquito de contexto, digamos que recientemente, y bueno, creo que desde hace varios años, hay una preocupación por lo menos dentro de las instituciones universitarias por iniciativas que nacen desde las IPS, de los hospitales y clínicas, para, digamos, construir u ofrecer procesos de formación de talento humano en salud. Digamos que incluso terminan creándose facultades, pero ya no es tanto la iniciativa de una universidad, sino la iniciativa de una institución del área de la salud. Es una situación que ha preocupado a los decanos de Ascofame, pero usted le ve, por lo menos así lo expresó ahora, digamos como una forma de expresar una cultura en las instituciones de salud más proclive a entender y a acoger los procesos de formación de talento humano. O sea, digamos, hay esas dos miradas. Por un lado, las universidades que ya tienen sus facultades, entendiendo que hay una especie de competencia, pero por el otro lado, usted lo ve más bien como un resultado de esa conciencia que tienen las instituciones de salud. La pregunta de pronto, doctor Restrepo, es si no sería mejor que esas iniciativas se hicieran con un liderazgo compartido del hospital con una de las universidades, o cuáles serían esas ventajas que tendrían, digamos, de lanzar esas iniciativas desde el seno de una institución de salud. Adelante, doctor Restrepo. Sí, a mí me parece que estas cosas no se pueden mirar como competencia, sino como modelos de cooperación. ¿Qué es lo que se busca, por ejemplo, con el CUES? Establecer modelos de complementación entre unas instituciones y otras, con el sector empresarial y con el sector social, no mirado como temas de competir con el otro, sino de cooperar, porque lo que uno busca es un fin mucho más alto, que es el fin de la prestación de un buen servicio y el mejoramiento regional o de la ciudad o del sitio donde se trabaja. A mí me parece que hay hospitales y entidades de investigación y de desarrollo que pueden ser complementarias al proceso de formación de las universidades, porque tienen otros elementos que permiten que la universidad se logre desarrollar mejor allá. Entonces, no creo que debe mirarse pues como en un tema de competencia, sino como en un tema de cooperación interinstitucional, que es lo que finalmente genera un desarrollo para la región o para el país, esa complementariedad. Obviamente hay que trabajar mucho los temas
de que existan esos ambientes efectivamente académicos. Los grandes hospitales y los grandes centros de investigación manejan un personal que ya está formado en las instituciones educativas, ya está formado, vienen de las universidades, ya han pasado por ese proceso que se supone debe ser bueno de formación integral. Y al llegar a esas instituciones se encuentran con otras posibilidades de desarrollo. El tema o en el tema de prestación de servicios de alto nivel. Entonces a mí me parece que lo que hay es que fortalecer ese ambiente de diálogo permanente de las instituciones formativas y las instituciones educadoras. Porque de otro lado se cae en eso que me parece a mí muy pernicioso, de que yo le recibo pero si me paga. Y el que mejor me pague, entonces es el que le puedo atender. Y eso me parece a mí que es muy grave para el sistema tanto educativo como de salud, cuando debería ser un trabajo de que es casi lo mismo, es decir, estamos formando un personal de muy alto nivel y para formarlo necesitamos trabajar en equipo, necesitamos trabajar de una manera complementaria. Yo creo que la universidad sí debe mantener un espíritu de control, de visión sobre lo que se está haciendo. Infiltrar las instituciones prestadoras de servicios de salud de ese ambiente universitario, con buenos profesionales primero, bien formados, pertinentes, éticos, etcétera. Lo otro es ofreciéndole a los hospitales toda la potencialidad que tiene la universidad. Por ejemplo, en el tema de bibliotecas, de centros de estudio, de ambientes académicos que el hospital tiene que facilitar para la formación de los mismos estudiantes. Entonces, a mí me parece que lo que hay es, primero que todo, muchas prevenciones. Lo segundo es que todavía no sabemos trabajar en equipo. No sabemos trabajar en equipo. Yo llevo ya 10 años, estoy cumpliendo en Santander. Al ingresar a la Universidad de Santander como rector, y yo recuerdo las primeras reuniones que tuvimos en Unired y con el Comité Universidad Empresa Estado, y allá lo que se veía era un espíritu de competencia, de competir los unos con los otros. Y entonces se me llevó un profesor, este me está poniendo zancadilla. No había un solo proyecto de trabajo multidisciplinario e interinstitucional. Hoy en día, si uno mira la situación, encuentra que ya los proyectos para el Sistema General de Regalías tienen la participación de todas las universidades. Uno encuentra a todas participando en algún proyecto. Unas veces muchas, otras veces 2 o 3, pero eso se ha venido mejorando. Y eso es lo que me parece a mí que permite construir región. Entonces yo diría que lo que hay que hacer es trabajar en equipo, buscar cómo relacionarnos cada vez mejor, pero no dejar a un lado las cosas pensando en competencias, sino pensando más bien en procesos de cooperación. Perfecto, doctor Restrepo. Entonces, trabajo en equipo, cooperación, complementariedad en lugar de ese espíritu competitivo para construir región. Doctora Lina, y en la UIS, pues digamos, tiene una relación muy estrecha con el Hospital Universitario de Santander. Ahí incluso creo que ahí comparten organismos de dirección y de gobierno, pero también ustedes tienen relacionamiento con otros escenarios de práctica públicos y privados donde, digamos, no hay esos mecanismos, digamos, de articulación y coordinación. Particularmente sobre los segundos, ¿qué instrumentos considera usted que son los más adecuados, los más óptimos para mejorar justamente la coordinación y articulación universidad, IPS, escenarios comunitarios, con miras a solucionar un poco esos problemas y que no se nos vaya a convertir esto en una relación de trueque, digamos, de las famosas contraprestaciones, y realmente todos miremos hacia el mismo lugar, buscando que formemos
un talento humano de la más alta calidad que tenga un buen impacto en los servicios de salud mientras hace sus rotaciones allá. Sí, tenemos relación con el hospital, un modelo que tal vez no sé si haya en otro lugar del país, y es que tenemos la dirección técnico-científica del hospital a cargo de la universidad. Eso pues obviamente nos ayuda a tener una relación más estrecha porque, digamos, hacemos parte de las decisiones, al menos de lo técnico-científico en el hospital, y somos parte de su junta directiva. Sin embargo, no deja de haber situaciones con el mismo hospital. Con las otras instituciones, digamos, de ese nivel de atención, estudiantes de pregrado, nosotros no llevamos a otras instituciones de alto nivel de complejidad, los llevamos a las instituciones de niveles de complejidad 1 y 2. Con esas instituciones no tenemos muchos problemas, y yo pienso que es por eso mismo, o tal vez en las instituciones se siente más el apoyo de la universidad, de que con los estudiantes van los especialistas, ¿cierto? Detrás del estudiante están los profesores con sus especialidades que ayudan a fortalecer esos sitios de atención en salud. Tenemos más problemas siempre con los de alta complejidad, realmente, que uno dice, no debería ser así, ¿no? Hay instituciones donde están, por ejemplo, los residentes, que son pues profesionales ya graduados que están aportando a una institución de salud. Todo lo que hace un residente dentro de una institución de salud es facturable, podemos empezar por ahí, ¿no? Es dinero que le entra a las instituciones realmente. Y tener situaciones pues que a veces rayan como en no dar un plato de comida, por ejemplo, cosas que uno realmente desde la academia poco entiende porque no hay como una explicación. Vuelvo y digo, es como si esto fuera alguien externo, esto no es mío, es como un apéndice que me están colgando ahí, y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar bastante, ¿no? O sea, sentarnos y ver, mire, es que no somos externos, somos los mismos, común que es formar a los profesionales de salud que necesita la región y el país. Con los de primer y segundo nivel, pues a través de los comités docencia-servicio, creo que hemos logrado hacer una buena mediación, hacer unos buenos enlaces. Siempre hay pues un profesor de la universidad coordinando estos comités, y nos involucramos pues de maneras, pues ofrece dentro de su contraprestación parte pues de las ofertas que tenemos, y básicamente lo que dije antes, tal vez se siente más que la presencia de la universidad en estos sitios fortalece los sitios. Es mi percepción. En cambio, en los de alto nivel no se siente como que la universidad realmente está fortaleciendo los servicios asistenciales que se prestan en esas instituciones. Habría que ver ya diferentes modelos, digamos, de relacionamiento, un poco también el tema de lo que llamamos la concurrencia, a veces ayuda y a veces genera como un ruido también en este relacionamiento entre las instituciones de educación y la de salud. Creo yo que hay que fortalecer, retomo las del doctor Restrepo y el doctor Álvaro, ser un hospital de salud universitaria es una opción, no es una obligación. Y eso significa, más allá de ponerse una palabra que diga que es universitario, ¿sí? Pocas entidades lo han entendido. Eso significa tener ese ambiente propicio para la academia, que no es solo hacer asistencia, son procesos de investigación, procesos de extensión general. Y en eso es donde las universidades tenemos la fortaleza para aportar mucho a estas instituciones, ¿sí?
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud han sido claros en decir que la contraprestación no debe ser en dinero en efectivo. Eso no es lo que se espera en el relacionamiento entre las universidades y las instituciones prestadoras de servicios de salud. Pero sí tenemos muchísimo que aportar, o sea, a través de todos estos procesos académicos, que esa es nuestra función social. O sea, nuestra función social no es prestar servicios de salud, son servicios educativos, es la academia lo que nosotros producimos. Y pues eso es lo que tendrían que, la expectativa de las instituciones de salud respecto a las universidades en términos de la contraprestación debería ser eso, en términos de lo que es nuestra función social. Nosotros no vendemos alimentos, nosotros no vendemos servicios de salud, etcétera, sino que a través de la academia pues apoyamos esos servicios y generamos ese conocimiento. Entonces yo creo que si nos podemos poner de acuerdo en esos espacios, en construir esos espacios para que las instituciones en las cuales hacemos las prácticas se fortalezcan en estos temas, o sea, los ayudemos a ser también generadores de innovación, de procesos académicos de diferente índole, de investigación, pues van a ver con mucho mejor, digamos, precisión el aporte de las universidades a estas instituciones de salud. Y estamos ahí para eso, o sea, estamos realmente en total disponibilidad de apoyarlos con todas estas actividades. Gracias, doctora Lina. Todavía no entregue el micrófono, por favor. Tiene a su lado al doctor Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga. De pronto me nace la inquietud, bueno, no sé, digamos, cada territorio tiene sus propias particularidades. Desde esa secretaría, ¿cómo se pudiera justamente, y desde la visión de usted como decana, el doctor Rey, qué pudiera hacer para mejorar el estado de cosas actual, particularmente en relación con la red pública de acá de Bucaramanga? Entiendo, el ISAU es una red de instituciones donde muy probablemente las diferentes facultades y programas del área de la salud hacen rotaciones ahí. ¿Usted qué le plantearía hoy al doctor Rey de manera muy práctica? Sí, doctor Rey, vea, nos ayudaría con este tipo de decisiones, de acciones. Bueno, con el ISAU es una de las instituciones con las que todas las 3 universidades tenemos relacionamiento. Generalmente ha sido una buena relación. Por ejemplo, en esas cosas nos hemos puesto de acuerdo, tenemos como la ciudad distribuida por sectores, los centros de salud, y cada universidad está en algún sector de la ciudad, pues con los centros de salud de esa zona a su cargo, pues. Yo qué le diría, o sea, hay varias cosas, ¿no? Una en la cual podríamos empezar a fortalecer ese vínculo, y lo que uno ve todo el tiempo es que ellos allá en la vida real, como lo llamo yo, como él decía ahora, pueden evidenciar de mejor forma esa recomendación número 1 que tiene Ascofame, y es cuál es la necesidad de la comunidad, qué necesidades tiene la comunidad de formación del talento humano, ¿sí? Si pudiéramos tener una mesa de diálogo permanente en donde nos digan, por ejemplo, mira, es que necesitamos que el profesional que salga sepa manejar la ruta de promoción y mantenimiento de la salud de pe a pa, pues sin lugar a fallas, sepa cuáles son los procesos, las actividades, etcétera, que sepa que si está haciendo la parte de evaluación de salud mental de la ruta, tiene que conocer todas estas herramientas, tiene que saberlas aplicar, etcétera. Y nosotros de esa forma pues podemos asumir esas cosas dentro de los procesos de formación, por poner un ejemplo así como muy concreto. Porque ¿qué es lo que vemos? Nosotros, por ejemplo, con la Secretaría de Salud trabajamos muchos proyectos cada año, formamos la gente que está en los servicios de salud, pero pues esas personas rotan mucho, entonces se pierden muchas veces esos esfuerzos, y ahí donde ve uno ese vacío, ese gap entre el Estado y la academia en la formación de los estudiantes. Si el recurso humano saliera ya formado en muchas de estas cosas, pues eso sería una ventaja grandísima para el trabajo que hacen ellos allá en los servicios de salud públicos. Pero realmente no tenemos establecido ese diálogo muchas veces, ¿no?
Y Pues, doctor sí nos Rey, la- hablamos mucho y la hemos hecho situación. muchas cosas en conjunto, pero yo creo que debería ser algo más permanente, o sea, como, yo digo así, como una mesa de trabajo, como lo mencionaba el mismo, entre universidad, empresa, Estado, donde pudiéramos tener una agenda concreta, como decía el doctor Restrepo, y decías tú también, programática, y se establecieran todos estos temas. Por ejemplo, lo que yo mencionaba, ¿quién se conoce el perfil epidemiológico de la ciudad? Pues allá la Secretaría de Salud Municipal, ¿cierto? Entonces, esas cosas deberíamos estar compartiéndolas todo el tiempo. Sí, incluso conozco que hay el caso de Medellín, donde hay una distribución, obviamente lo que voy a decir no es tan exacto, me excusan si no es así, pero hay como una distribución zonal de la ciudad y cada universidad que está allá, digamos, hace unas intervenciones integrales donde van no solamente las facultades del área de la salud, sino también de ingeniería, de economía, y digamos tienen un gran laboratorio que no solo ayuda con los procesos de formación, sino también ayuda a buscar soluciones a las necesidades de esas comunidades. Doctor Rey, ¿cómo ve la situación planteada por la doctora Lina? Aló. Pienso que se va dando una conclusión interesante de este foro, precisamente que podamos aquí en nuestra región instalar ese espacio de trabajo colaborativo de las facultades de medicina con las instituciones donde los escenarios de práctica están llamados a ser protagonistas y el Estado en cabeza de la Secretaría. Yo creo que si hacemos eso y tenemos un diálogo programático, podemos conseguir muchas cosas como región. Yo voy a salirme un momento de la pregunta, Luis Carlos, porque voy a aprovechar, porque de pronto es la última vez que tengo el micrófono aquí en este foro y quiero dejar un mensaje, pues aprovechando mi calidad de haber estado como decano y de ser también funcionario público, también estuve en la gerencia del ISABU. Y es algo que veníamos reflexionando especialmente en la facultad donde trabajo, en la UNAP, en este ajuste curricular. Ahora siendo secretario, dimensiono mucho mejor y veo que el sistema de salud colombiano, con todos sus procesos, con sus avances en términos del know-how, llámese por ejemplo un modelo de atención integral, unas rutas, muchos elementos donde pienso yo en los últimos 20 años sobre todo se han dado unos avances muy interesantes. Y por otro lado la salud pública, veo yo desde el Estado y en la labor que se ha venido haciendo desde el mismo ministerio, etcétera, también yo veo que ha tenido unos avances. Ahorita se está incluso reformulando una experiencia que a mí me parece exitosa, de formular un plan decenal de salud pública, se está volviendo a dar. E incluso esos planes decenales vienen con unas experiencias que permiten ir cuajando también un know-how en salud pública que anhelamos muchos de nosotros, como se llevó a cabo en esos modelos de los 60 y los 70. Entonces yo veo un sistema de salud y una salud pública que desde el Estado viene creciendo a un ritmo más acelerado que lo que es el sistema de salud y la salud pública en las transformaciones y crecimientos de los currículos de medicina. O sea, los currículos de medicina de las escuelas, de la academia, va a un ritmo en materia de sistemas de salud y de salud pública súper lento, como ve uno la dinámica que lleva el Estado. Y hay médicos generales que salen entendiendo el 5% del sistema de salud y completamente desubicados. Y cuando el gerente de un hospital y tú dices, este médico no tiene ni idea y este tipo llega aquí y no lo entiende nadie, pues es que realmente el sistema de salud es muy, muy importante en el proceso de formación del médico. Y la salud pública ni se diga. Y nosotros en esa hegemonía curricular en donde seguimos desarrollando lo tecnocientífico, el tema clínico y todo lo que hemos venido históricamente siendo, pues hombre, yo sí pienso que es un momento donde tenemos que balancear estos temas curriculares y quiero como secretario de salud decirlo, necesitamos que la academia realmente con créditos, con experiencias, con evaluación, con todas las cosas de realmente la academia, realmente sí le pare bolas a lo que tiene que
de dejarle al sistema de salud y a la salud pública en Colombia, en sus regiones, para que sean médicos mucho más pertinentes en esos dos campos. El doctor Restrepo quiere hacer un aporte ahí sobre ese punto específico. Es que creo que hay una oportunidad inmejorable ahora y es el tema de la medicina familiar. Cuando estuve en la UDES con el doctor William Reyes, pues desarrollamos el programa. La UNAV estaba montando el programa, en la Fundación Universitaria de la Cardiovascular también se está montando un programa de medicina familiar. Tú lo planteabas, doctor Romero, en la exposición. A mí me parece que ahí hay un puntal para ese desarrollo, porque nos va a permitir que el médico general deje de estar desubicado. Es que el médico general en el país se convirtió pues en un personaje que lo que hace es remitir y remitir y remitir pacientes a unos especialistas que no existen, porque el déficit de especialistas en el país es enorme. Entonces, yo creo que desde Ascofame sería muy bueno que se impulsara a fondo el tema de la medicina familiar. Porque si todas las facultades no se meten en el tema, no logramos el nivel de médicos formados en medicina familiar que el país está necesitando. El ministerio apoya mucho ese tipo de programas y yo creo que debíamos pararle bolas a eso porque puede ser complementario a lo que dice el doctor Rey, ¿cierto? Gente que sepa del tema de la promoción y la prevención. Gracias, doctor Restrepo. Incluso ahí hago un comentario que tiene que ver con un planteamiento que les quiero hacer sobre currículo oculto. Y es que cuando yo estuve en el ministerio, hicimos un gran esfuerzo para promover el fortalecimiento de la oferta de programas de medicina familiar, pero también la incorporación de la medicina familiar en los servicios, convocando a decanos, a secretarios de salud, diciéndoles, mira, esto es importante, los necesitamos, el sistema para poder hacer la transformación e implementar el modelo se necesita. Pero ubicándonos, digamos, como en lo que uno conversaba directamente es con los profesionales, con los decanos, con los mismos médicos familiaristas, decían, hombre, es que hay como una inadecuada comprensión de lo que es un médico familiar y eso lleva a que casi ningún médico quiera ser familiarista, porque de alguna manera muchos de los docentes, y recuerdo una anécdota que me contaba un profesional, decía, no, cuando dije que quería ser médico familiar, mi profesor X me dijo, pero ¿cómo ocurría? ¿Cómo va a desperdiciarse en medicina familiar? Usted debería hacer esta especialidad, no sé qué. Bueno, él terminó siendo médico familiar, estuvo en Canadá y después vino y de alguna forma logró empezar también a hablar hasta con su propio docente y le mostraba todo lo que realmente era la medicina familiar y lo que se podía hacer. Doctor Romero, ¿cómo vuelvo nuevamente al tema de lo cultural? Y ustedes en la Universidad de La Sabana pues tienen un enfoque muy fuerte en medicina familiar y tienen la especialización en medicina familiar. ¿Cómo hacer para, a través del trabajo de ese currículo oculto, cambiar ese estado de cosas? Yo creo que concretamente la pregunta es sacándolo del currículo oculto y poniéndolo en el explícito. En el sentido que, lo decía el doctor Luis Carlos muy bien, la medicina familiar ha pasado por varios momentos. Unos donde hace unos años empezó a tomar una relevancia y empezó a coger vuelo, tuvo un apoyo, lo que sea. En Bogotá pasó un fenómeno muy interesante y es que muchos de los servicios de urgencias, de hospitalización, empezaron a tener esa mirada de atención desde la medicina familiar y realmente resolvieron problemas de fondo que arrastrábamos desde hace muchos años. Sin embargo, luego hubo otro decaimiento, y bueno, como por ciclos, ¿no? Yo creo que el trasfondo de todo esto es, y creo que también, como el doctor Rey, tratando de buscar conclusiones, ese es el trabajo realmente articulado. Nosotros en el CEGEM, que es el Consejo General de Educación Médica, como yo le decía el otro día, que estábamos instalando la mesa nuevamente este año, creo que lo menos importante es a la larga si las recomendaciones eran 10, 11 o 9. Lo fundamental fue poder sentar en la misma mesa Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, CONACES, CNA, sociedades científicas, y que todos hablemos un mismo lenguaje. Y dice el doctor Restrepo una cosa que yo creo que es fundamental, abandonando de base todo tipo de interés particular.
particular. Porque creo que de fondo ahí hay mucho de eso. Lo que hemos visto en las universidades también es que inclusive hemos tenido algunas dificultades con sociedades científicas cuando de alguna manera alguna decisión que si bien es cierto acoge y beneficia al talento humano en salud, de repente puede poner en tensión los beneficios, digamos, históricamente logrados por algún área del conocimiento, y eso genera tensión, eso genera rechazo, eso genera resistencia. Entonces termina muchas veces cayéndose iniciativas buenas por particularidades que a veces van más en ese sentido, más como una mirada de competencia, como decía el doctor Restrepo, que con una mirada aunada por el beneficio común. Entonces yo creo que parte de lo que debemos hacer, yo creo que parte de las recomendaciones y lo que hemos querido mostrar en estos foros es que todos estamos en proceso. El doctor Rey, me encanta la apreciación de él porque están los dos, o sea, con experticia en los dos lados, ¿no? Y es claro que la academia se mueve lento. Eso es clarísimo, eso no pasa en Colombia, eso pasa en el mundo. Las universidades somos lentas. La Universidad de La Sabana es una universidad aparentemente muy ágil porque es muy joven, pero con todo y eso somos lentos, ¿sí? Y seguramente cuando uno está en el sector de los hospitales, pues uno ve que como que hay una sincronía, ¿no? El rector anterior de La Sabana tenía un chiste, ¿no? Decía que normalmente cuando uno va a una conversación empresarial, la gente habla del sector productivo, ¿cierto? Y el sector real. Entonces decía que las universidades somos irreales e improductivas. Porque claro, son dos formas distintas de entender el mundo y la academia por naturaleza requiere cierto tiempo. Entonces creo que aquí el trabajo fuerte es justamente ir por estas líneas que ha podido marcar Ascofam en términos de recomendaciones que animan a los currículos a meterse de lleno en temas de atención primaria renovada, en temas de medicina familiar, en temas de aprendizaje en comunidad, que es justamente lo que va a permitir esa pertinencia que estamos buscando. Pero si en esto conjuntamente no logramos vincular articulación, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, se nos va a ir la vida en esto. En el café tuve ocasión de hablar con alguno de los participantes que me hacía una pregunta en la que yo con vergüenza no le podía contestar. Me decía, llevo 2 años esperando el registro calificado de. Yo le decía, yo tengo hace 2 años 7 registros calificados también en espera. Y si le pregunto a todos los decanos, entre los 3 sumamos por ahí 30. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, y usted le pregunta al Ministerio de Educación y le dice, no, es que es de salud. Y le pregunta al de salud, no es que es de educación. El articulador de la mitad, en su momento, por cosas de la vida, era el doctor Luis Carlos, ahora la doctora Katia, hacen un muy buen esfuerzo. Y creo que, como decanos en su momento, hemos encontrado en esa figura ese interlocutor que al menos uno siente que lo escucha, y debo decirlo, con el Ministerio de Salud tenemos una buena relación. Durante la pandemia tuvimos un trabajo muy cercano con el ministro Ruiz, y tanto que tuvo la generosidad del año pasado, en un momento, felicitarnos explícitamente a Ascofam y agradecerle públicamente por todos los aportes, y en diciembre darnos un otorgamiento, una mención de honor de parte del presidente de la República por ese aporte durante la pandemia. Pero con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud no se habla. Entonces es muy difícil porque yo no puedo avanzar. Le pongo un ejemplo. Yo tengo todos esos programas que ya tienen esta mirada hace 2 años parcados en el ministerio y no avanza esto. Entonces creo que si no tenemos una transformación también y una agilidad en ese trabajo intersectorial, es muy difícil de avanzar. Pero si nos ponemos al menos de acuerdo aquí, creo que tenemos ya un paso inmenso. Yo les quiero decir que me voy muy feliz de Bucaramanga, pero con mucha envidia. Porque es que ojalá yo pudiera tener un espacio así en Bogotá, donde el secretario de salud, los decanos, todos habláramos de este mismo idioma. Tenemos una relación fantástica con el doctor Gómez, secretario de salud de Bogotá. Con él me hablo mucho, tenemos una relación muy cordial, con el doctor trabajamos en unas mesas, en fin. Pero apenas llega usted al tema de contraprestación, hasta ahí llegó la discusión. Porque desafortunadamente se ha desdibujado el sentido de esta relación de la que hemos hablado hoy. Y yo sí los animo, como región, a que de verdad defiendan eso que han logrado y que no han dejado contaminarse de otras regiones que ya por momentos sentimos desesperanza. Y de verdad que es muy grato poder escuchar que aquí
han logrado fortalecerse y al menos la esencia las quise mantener. Gracias, doctor Romero. Tenemos un auditorio realmente muy interesante, decanos, jefes, gerentes, directores de servicios de salud, autoridades sanitarias. Ya para cerrar, quisiera pedirle a ustedes un mensaje muy corto para el auditorio frente al tema que hoy nos convocó en este panel. Doctor Restrepo. Yo enfatizaría que el trabajo en equipo es fundamental. En Bogotá, cuando yo estaba director de Colciencias, intenté que funcionara el Comité Universidad Empresa Estado y no funcionó. Yo no creo que todavía no ha empezado a funcionar bien. Hay mucha dificultad en esos temas y a mí me parece que esos desarrollos interprofesionales, ni siquiera entre los profesionales de la salud, sino interprofesionales, ese trabajo con las comunidades donde también vayan abogados, ingenieros, que lo está desarrollando muy bien la Universidad de Santander, yo creo que ese trabajo es fundamental. Aprender a trabajar en equipo, saber que todos podemos ser complementarios, que lo que importa es el objetivo final, que es la prestación de un servicio de salud adecuada para los colombianos. De tal manera que yo enfatizaría en eso, ¿no? Y que nos falta conversar mucho, porque esto está derivándose a temas económicos, si no paga no entra, eso es gravísimo en el país. Yo creo que si uno pudiera incidir en la política educativa en este país, no permitiría que eso ocurriera. El hospital se nutre de la universidad y la universidad necesita el hospital. Entonces ese trabajo que es complementario no puede estar mediado por el dinero. Me parece que eso sería gravísimo. Mil gracias. Doctora Lina, su mensaje corto, por favor. Bueno, sí, mi mensaje es en el mismo sentido, es que hay que dialogar, hay que sentarnos a dialogar y el diálogo es entre dos. También las universidades, no lo hemos mencionado, pero tenemos que hacer nuestra autorreflexión y ver también en qué fallamos, qué podemos aportar más allá, pero pues eso viene de poder establecer esos diálogos y no ponernos bravos ninguno de los dos cuando el otro nos diga, mire, usted no me hace esto, o usted sí me hace esto, o quiero que lo haga de esta forma, etcétera, dentro del respeto debido, dentro del buen ambiente y dentro de lo que, como dije antes, hace parte de la función social de cada una de las entidades. No nos pidan cosas que no podemos nosotros, realmente no estamos en capacidad de aportar. Gracias, doctora Lina. Doctor Rey, vea, le tocó un nuevo turno. Bueno, dos cosas. Una, hay una preocupación muy grande por el médico que está saliendo. Y lo que uno escucha muchas veces es estos pelados, estas generaciones, estas formas de pensar. No esperemos nosotros que esos pelados de una manera automática cambien. Es el momento histórico y es lo que tenemos hoy. Ese es el insumo que tenemos hoy. Tienen muchas dificultades, mucho más lábiles, la sociedad líquida, bueno, todos estos fenómenos socioantropológicos que están sucediendo en una era informática. Ese es el material que tenemos y tenemos que entre todos decir, venga, ¿cómo vamos, cierto, a formarlos? El prestador, la academia, todos, sin echarle tanto la culpa al pelado, porque estamos tratando de poner el foco es en el pelado, en la familia, en la niñez de él, el que él no quiere, que es perezoso, que es pusilánime. Oiga, espérense, yo creo que nosotros tenemos también que ponernos ahí y decir, venga, no, espérese, es que para eso nos lo están también mandando acá. Y lo segundo, la segunda reflexión que yo quisiera es esto que se habla del trabajo cooperativo o corporativo, arranca por un ejercicio inicial. Yo a veces le preguntaba a mis profesores y ahora también le puedo preguntar a las instituciones, pero si yo fuera un gerente, aquí que hay varios gerentes, amigos, yo quisiera que la academia se aprendiera y revisara a conciencia los planes de desarrollo de esas instituciones. Es que uno no puede llegar a decir, venga, me pongo en los zapatos del otro. Yo le pregunto a un profesor, ¿usted sabe el plan de desarrollo del ISAU en qué consiste? ¿Cuáles son las metas del gerente?
Si los docentes empiezan a aprender un poco de eso también, y la institución de salud empieza, no es solamente el cariño y eso, no, hay que sentarse a revisar qué es lo que una institución de salud, cuáles son sus metas, saberlas, y como académicos uno decir, venga, ya la tengo clara. Porque es que si no estudiamos eso, empezamos a tener relaciones muy subjetivas que fácilmente caen en dinámicas de conflictos. Ese es un ejercicio inicial que se pudiese hacer. Gracias, doctor Reyman. Doctor Romero. Yo creo que ya más o menos había dicho casi que lo que a manera casi de conclusión quería como expresar, de manera que no me resta sino más bien agradecerle a todos los asistentes, a cada uno de los panelistas, de los que hicieron también una presentación el día de hoy, y yo creo que se logra el objetivo que se había planteado, y era poner una discusión, una reflexión. Creo que a todos nos deja algo para llevarnos a casa. En las conferencias internacionales siempre hay una última diapositiva que dice para llevar a casa, ¿no? Entonces creo que la pregunta es, ¿hoy qué nos llevamos a la casa? Yo creo que nos llevamos reflexiones muy potentes en donde, como dice el doctor Rey, la doctora Lina, el doctor Restrepo, creo que ya no es momento de decir la culpa es del ministerio, o es de la secretaría, o es de la universidad, o es del profesor, o del estudiante, sino más bien yo, como profesor, como directivo, como gerente, como decano, ¿dónde aporto? ¿Cómo me siento con mi colega? Y con empatía, también mencionamos esa palabra, entiendo yo los dolores del otro, entiendo su función social y sumamos frente a un frente común que tenemos todos, que es la educación del talento humano en salud en Colombia. Gracias, doctor Romero, y a nuestros panelistas. De verdad, un aplauso para ellos, por favor. Mil gracias. Y por supuesto también el aplauso y el reconocimiento para ustedes que tuvieron la paciencia para estar hasta ahora. Les pido por favor no se muevan de sus asientos para que compartan el almuerzo a los que están invitados por parte de acá de Ascofame, de nuestros anfitriones, los decanos de las facultades de medicina de acá de Bucaramanga. Mil gracias nuevamente, que tengan una feliz tarde. Mil gracias.